Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo deciros que estoy muy contenta de la oportunidad de poder estar aquí charlando con todos vosotros, puesto que para mí siempre es un placer venir a Salamanca. Yo nací aquí y he pasado aquí muchos veranos en casa de mis abuelos, Semanas Santas, Navidades, entonces tengo recuerdos muy entrañables de esta ciudad y siempre me produce mucha alegría el volver. Así que espero que disfrutéis de esta charla tanto como disfruto yo cada vez que vengo a Salamanca. Para empezar, deciros que yo trabajo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que quería mostraros para comenzar es un vídeo sobre la actividad que desarrollamos en el CSIC, que es la mayor institución de investigación en este país. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investigamos en todos los campos de la ciencia y desde todas las disciplinas. Investigamos nuevas fuentes de energía para que en el futuro se utilicen energías renovables y no contaminantes que reduzcan el efecto invernadero. En el CSIC investigamos para que nuestra vida sea más larga y podamos disfrutarla plenamente. Investigamos para mejorar nuestra alimentación, para que todos podamos comer productos más saludables. Investigamos para aprovechar eficazmente nuestros recursos agrarios y pesqueros. En el CSIC investigamos para proteger nuestro medio ambiente, para reducir el impacto que la actividad humana ocasiona en el entorno. Investigamos también para descubrir el origen de la vida y del universo, no importa lo lejos que pueda estar. Pero nuestro tiempo es, sobre todo, el tiempo del ser humano. Por eso en el CSIC investigamos en el campo de las humanidades, porque es el momento de comprender que el conocimiento es el primer paso para el encuentro. El fin último del conocimiento científico es aplicarlo a la resolución de las demandas sociales. Por eso, la transferencia de conocimiento y la creación de empresas de base tecnológica, así como el fomento de la cultura científica a todos los sectores de la sociedad, la promoción de vocaciones científicas y la participación ciudadana son prioridades fundamentales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está presente en todas las comunidades autónomas. Es el motor de la investigación y contribuye a vertebrar la ciencia en nuestro país. Aglutina expertos y crea grupos de trabajo multidisciplinares para dar la mejor respuesta ante emergencias o catástrofes. Y puede hacerlo porque el CSIC cuenta con una amplia red de infraestructuras, desde laboratorios a instalaciones singulares de investigación. Pero sobre todo puede hacerlo por su capital humano, por esos hombres y mujeres sólidamente formados, apasionados por el conocimiento y preparados para nuevos retos. Bueno, después de ver este vídeo, espero haberos convencido de que es una maravilla trabajar en el CSIC, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en el CSIC? Y muchos os preguntaréis qué hace falta para trabajar en el CSIC. Y yo diría, aquí hay una serie de características que son importantes para ser científico en el CSIC. Creatividad, confianza, ganas de aprender, vocación científica, a veces uno la tiene, a veces uno la encuentra por el camino, sobre la marcha, en la carrera, una vez que empieza la tesis doctoral. Curiosidad, capacidad de asumir retos, inquietud por la investigación, ¿vale? No son cualidades diferentes a las que necesitáis para hacer cualquier otro tipo de carrera profesional que os planteéis, no solo ser científico, ¿no? Pues si queréis ser ingeniero, si queréis cualquier carrera del ámbito de humanidades, necesitáis estas cualidades. Y yo siempre digo, y os lo he repetido antes cuando hemos estado charlando, que lo que necesita uno es trabajar mucho y estudiar mucho. Eso sobre todo. Entonces, bueno, ya os lo he contado antes a algunos de vosotros, pero me gustaría comenzar esta charla por contaros un poco cuál ha sido mi trayectoria vital y profesional hasta llegar a ser científico del CSIC, para que veáis un ejemplo de lo que es carrera científica, aunque existen muchos otros, ¿no? Entonces, yo os cuento mi experiencia. Yo nací aquí en Salamanca, como os decía antes, pero siempre he vivido en Talavera de la Reina, que está en Toledo, donde mis padres se mudaron por razones de trabajo.
Entonces, bueno, a los 15 años se plantea esta decisión que vosotras ya habéis tomado y que yo tomé también y me decanté por hacer ciencias, un poco por lo que estuvimos comentando antes. Y en concreto hice Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Madrid y la carrera me entusiasmó. O sea, realmente la disfruté muchísimo y es una carrera preciosa que quien tenga... no digo vocación por supuesto, pero se lo esté planteando, es una carrera muy bonita, ¿no? En el cuarto curso hice una estancia Erasmus, pasé un año en Italia, en Messina, y aquello creo que me marcó mucho lo que ha sido luego mi vida profesional y personal, ¿no? Porque tuve la oportunidad de entrar en contacto con lo que era la investigación de la mano de una profesora de la universidad de allí que me dijo, ¿por qué no vienes al laboratorio unas horas a estar con nosotros, haces unos trabajillos allí y lo vas viendo? Y bueno, pues aquello me gustó. También estuve pues, con gente que hacía el doctorado y bueno, fue mi primer contacto con lo que era el mundo de la investigación. Así que cuando terminé la carrera, pues decidí seguir estudios de posgrado y muchos compañeros decidieron irse a trabajar a una empresa. Bueno, pues yo decidí la otra vía. Y empecé a buscar información acerca de lo que era hacer estudios de posgrado, especialización, máster en el área de materiales y di con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros buscando información. Me acuerdo de llamar por teléfono y la secretaria entonces me pasó con la directora del instituto que me dijo, bueno, pásate por aquí, charlamos. Entonces yo le dije, pues es que me gustaría a lo mejor hacer un máster, una tesis, no sabía, bueno, seguir especializándome, hacer investigación. Para mí todo eso eran palabras muy difusas, o sea, realmente hasta que uno no hace la tesis doctoral no sabe lo que es hacer investigación. Y ella me dijo, bueno, pues aquí tenemos un máster de polímeros, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vienes al grupo? Te integramos en una de las líneas de investigación. Y dije, bueno, pues empiezo aquí. Y cuando estaba haciendo la tesis doctoral pedí una beca de formación de profesor universitario que siguen existiendo, las FPUs, y que se dan expedientes altos en la carrera y me la dieron. O sea que, bueno, ya os lo he dicho antes, pero os lo vuelvo a repetir y que esto es lo que quiero que quede aquí en esta charla, que trabajéis para cuando podáis pedir becas, contratos, optar a un puesto de trabajo, tengáis expedientes altos y realmente podáis optar, ¿vale? Las personas que trabajan desde el principio, cuando se presentan las oportunidades, hay pocas, pero bueno, cuando se presentan pueden optar, ¿no? Entonces, hice mi tesis doctoral en el instituto y durante mi tesis doctoral en lo que estuve trabajando es en materiales de tipo... Los hidrogeles son materiales que todo el mundo conocemos. Conocemos la gelatina que nos comemos, eso es un hidrogel polimérico. Conocemos quizás estos materiales que te venden para ponerlos debajo de las plantas y que absorben el agua y se hinchan, eso es un gel polimérico, o todo tipo de parches que te venden en la farmacia, ¿vale? Que son apósitos y que se hinchan y que liberan un medicamento, los parches estos de nicotina. Todo eso son geles poliméricos, ¿vale? Entonces yo me integré en una línea de investigación para estudiar este tipo de materiales. Y en concreto lo que desarrollamos, y ahí viene también mi mensaje de, bueno, hacer la tesis doctoral es un trabajo muy duro, pero es que realmente lo que estás haciendo es trabajar en algo que no se conoce antes. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente apasionante, ¿no? No puedes entrar nunca en un trabajo rutinario. Y nosotros lo que hicimos fue desarrollar un tipo de materiales inteligentes que se hinchan y se deshinchan en función de estímulos externos, de la temperatura y del pH. Ahí teníamos un campo de aplicación en el área de la medicina extremadamente amplio. Durante mi tesis doctoral, otra de las experiencias que me marcaron y que fueron muy importantes para mí, para las decisiones que tomé después, fue la posibilidad de estancias en el extranjero. Yo pasé 6 meses en el Instituto Charles Hadron en Estrasburgo y 3 meses en la Universidad de Carolina del Norte, debido al tipo de beca que tenía y que te permitía hacer estas estancias. Cuando terminé mi tesis doctoral,
realmente ya decidí que quería hacer pues, de la ciencia mi profesión y ahí sí que dije, bueno, quiero ser científica en el CSIC. ¿Y qué tengo que hacer para ser científica en el CSIC? Bueno, me tengo que ir fuera. Tengo que pasar por lo menos 2 años fuera de España para especializarme en un determinado campo y poder optar a volver e integrarme en el sistema de investigación del CSIC. Y tomé la decisión de irme a Estados Unidos porque, bueno, entonces como ahora sigue siendo la primera potencia en investigación y escribiendo emails a grupos de investigación que me interesaban por la línea de investigación que tenían relacionada con el campo de materiales polímeros para la salud, biomateriales. Fui a la Penn State University en Estados Unidos durante 2 años. Durante estos 2 años, ¿qué es lo que estuve haciendo? Bueno, estuve trabajando en el campo de los poliuretanos. Son polímeros también, que todos también conocemos. O sea, que de lo que vengo a hablar aquí son de materiales que están en nuestra vida diaria de una forma decisiva, digamos. Entonces, durante este tiempo yo trabajé en el campo de los poliuretanos, que son los materiales que se utilizan pues, para desarrollar los catéteres, para desarrollar componentes de asistencia. ¿Ahí viene? Vale. Y bueno, mi postdoc, esos 2 años, estaban financiados por una empresa de poliuretanos que comercializaba estos materiales, que era una multinacional que estaba basada en Australia, o sea que pude viajar a Australia también, pero con un hospital de Pensilvania. Y ellos estaban desarrollando un corazón artificial hecho de poliuretano para bebés, un corazón pediátrico. Y se encontraban con el problema de que utilizaban este tipo de materiales, pero luego cuando pasaba un cierto tiempo, el material se degradaba, se destruía en contacto con el medio biológico. Entonces lo que querían hacer era optimizar el tipo de material que estaban utilizando para esa aplicación para que fuera estable, para que no se degradara con el tiempo cuando se ponía en contacto con el medio fisiológico. Y eso es en lo que estuve trabajando durante estos 2 años. Hicimos diferentes ensayos basados en la estructura química del polímero, del material, y su estructura física, el tipo de organización que tenía el material, con las propiedades de bioestabilidad en medio fisiológico, con el objetivo de que esos materiales realmente duraran para la aplicación que estaba proponiendo el hospital y la empresa, ¿vale? Entonces, realmente, pues como veis, a mí me parece un trabajo extremadamente bonito y apasionante, con un fin muy concreto y bueno, eso es lo que estuve desarrollando durante estos 2 años en Estados Unidos. Cuando terminé mi estancia postdoctoral, quise volver a Madrid y conseguí un contrato de postdoc que ofertaba el CSIC de 3 años. Posteriormente conseguí una Ramón y Cajal, que a lo mejor habéis oído en los medios de comunicación, que es un contrato también a nivel postdoctoral, que es de los más importantes a nivel nacional. Y en el 2017, o sea, hace muy poquito, que conseguí la plaza de científico titular, ¿vale? Con esto lo que os quiero mostrar es que la carrera es larga, pero que la carrera es extremadamente gratificante y que, bueno, desde mi punto de vista hay muy pocos trabajos que realmente os permitan aprender tanto y desarrollar cosas tan creativas y tan nuevas cada día. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar. Bueno, y ahora desarrollo mi actividad en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Os pongo esto para ayudaros en la búsqueda, ¿no?, que tenéis que hacer. Ahí está la página web y deciros que organizamos jornadas de puertas abiertas durante la Semana de la Ciencia. Estamos en Madrid, pero habéis visto en el vídeo que hay institutos del CSIC en todas las comunidades, o casi todas las comunidades autónomas. Aquí en Salamanca tenemos el Instituto del Cáncer, que también pertenece al CSIC. Entonces, invitaros a que vengáis a vernos con vuestros institutos y a conocer lo que hacemos. Los polímeros, ¿no?, que es en lo que me he dedicado los últimos ya muchos años, 20 años casi. La revolución de los polímeros.
Entonces, los polímeros, para empezar a hablar de ellos, me gustaría definirlos, aunque muchos de vosotros, quizás además vosotras ya habéis dado, ¿no?, lo que es un polímero. ¿Me podéis decir lo que es un polímero? ¿Ya lo habéis dado? ¿No? No. Bueno, pues si no lo habéis dado todavía, espero que lo veáis pronto. Lo vemos hoy. Los polímeros son moléculas grandes que están compuestas por varias unidades químicas que se llaman monómeros y se repiten a lo largo de una cadena, ¿vale? Para poneros un ejemplo muy sencillo, el polietileno, que es de lo que están hechas las bolsas de plástico, que ahora las tenemos todos los días en las noticias y que luego profundizaremos en este tema. Las bolsas de plástico están hechas de polietileno, ¿vale? Y el polietileno se produce a partir del etileno, que es el monómero, la unidad monomérica, que se produce a través, se extrae del petróleo y por procesos de polimerización da lugar a este tipo de cadenas largas, hidrocarbonadas, que constituye el polietileno, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestros polímeros y lo que muchos conocemos es la palabra plástico, ¿vale? Los plásticos no son más que polímeros que están aditivados con plastificantes que lo que permiten es procesarlos por procesos de extrusión, de moldeo, de extrusión y soplado, diferentes procesos industriales. Podemos moldear los polímeros que están aditivados para dar lugar a plásticos que todos conocemos con diferentes formas. Pues tenemos pues, los filmes de plástico, a partir de los cuales obtenemos pues, las bolsas, los tubos, tubos huecos. Entonces podemos moldearlos en diferentes formas y de ahí también la belleza del material, ¿vale? Que no sucede de esta manera con otro tipo de materiales, con materiales metálicos o materiales cerámicos. La belleza y la versatilidad del material. Para daros una idea de que realmente los polímeros hay que conocerlos y hay que quererles, ahora que se les está dando tanta caña desde los medios de comunicación, deciros que en el año, estos son datos que están en Internet, de la Asociación de Plásticos Europeo, que se llama Plastic Europe, que edita cada año pues un libro que está colgado en Internet, que se llama Plastics the Facts, de donde muestra todo tipo de estadísticas relacionado con los materiales plásticos, ¿no? Entonces, en el año 2017, la demanda total de transformadores de plástico a nivel europeo fue de casi 50 millones de toneladas, de las cuales, ¿en qué se emplearon estos plásticos? Bueno, la mayoría se emplean en el sector de envasado. Y el tener envases plásticos en el siglo XXI es fundamental, porque lo que nos permite es alargar la vida útil del alimento y lo que nos permite es reducir la cantidad de desperdicios alimenticios. O sea, que realmente no podemos vivir sin sin envases plásticos, ¿vale? Hoy en día. La segunda área más importante es en construcción y edificación. Pues no sé, las tuberías de PVC, los paneles aislantes, polímeros estructurales que se utilizan en marquesinas, policarbonatos, polimetacrilatos, etcétera. Están en la construcción. La tercera área más importante es en automoción. O sea, el hecho de que tengamos materiales plásticos en nuestros automóviles y que cada vez tengamos más materiales plásticos en nuestros automóviles y que se investigue en eso, hace que realmente nuestros automóviles sean menos contaminantes. O sea, realmente hay datos que muestran que el uso de materiales plásticos en lugar de metales, que es lo que se utilizaba antes, el reemplazo de unos materiales por otros hace que el vehículo pese menos y por lo tanto sea menos contaminante, hasta 4 veces menos contaminante. Al hilo de esto, el uso de materiales plásticos en automóviles se ha trasvasado el conocimiento para el desarrollo de la industria aeronáutica y de la industria espacial. O sea, no se podría entender el desarrollo de los aviones sin los materiales plásticos, ¿vale? Porque son materiales que dan unas propiedades mecánicas que son asimilables a otros materiales, pero además mucho más ligeros. Entonces son fundamentales para el desarrollo de estas industrias.
Además, se utilizan en todos los dispositivos portátiles que tenéis, en los móviles, en los ordenadores, en las baterías. ¿Vale? Tenemos dentro de la batería, ya sabéis, las baterías tienen el ánodo y el cátodo, ¿vale? Pero entre el ánodo y el cátodo tenemos un polímero que facilita el que las cargas vayan del ánodo al cátodo y, por lo tanto, que puedan ser realmente sistemas de almacenamiento de energía. Luego tenemos materiales polímeros, pues en la ropa, evidentemente, pues en artículos de deporte, las raquetas, todo tipo de artículos y luego todo tipo de aplicaciones adicionales, ¿vale? Y sobre esto me quiero fijar porque, no sé si se ve muy bien, pero en otros, un apartado muy importante de la utilización de polímeros que revoluciona nuestra vida diaria es la utilización de polímeros en biomedicina. ¿Vale? Y en esto quiero centrar mi charla porque es la línea de investigación donde desarrollo mi trabajo. Los polímeros en biomedicina son fundamentales, pero su desarrollo es bastante reciente. Es de los años 60 del siglo pasado, o sea que todavía sigue siendo reciente. En los años 60 se desarrollan los primeros materiales polímeros bioestables, es decir, que cumplen una función estructural, pero que no provocan ninguna reacción en el cuerpo humano. ¿Vale? Estoy hablando de las prótesis, por ejemplo, estoy hablando de las lentes de contacto, que son polímeros también, entonces cumplen su función sin provocar ninguna reacción del cuerpo humano. En los años 80 se desarrollan lo que se llaman materiales polímeros bioactivos, bioabsorbibles y biodegradables. Y un ejemplo no de nuestra vida diaria, afortunadamente, pero que conocemos, son los puntos de sutura estos que te dan y desaparecen con el tiempo. Esos puntos de sutura que desaparecen por el tiempo en realidad son polímeros y son polímeros que se biodegradan. Entonces, a medida que la herida se va cerrando, el material se va degradando y desapareciendo. En los años 90 se empieza a desarrollar el área de ingeniería de tejidos, ¿vale? La ingeniería de tejidos al final lo que utiliza son polímeros como andamiajes, como patrones, en los que puedes hacer crecer células y generar tejidos a partir del crecimiento de esas células en patrones marcados por los polímeros. Y ya a partir del año 2000 se denomina la era de los nanobiomateriales, de los materiales a nivel nanométrico que están llamados a revolucionar todo tipo de terapias. Hoy en día yo centraría lo que es la revolución de los biomateriales poliméricos en dos áreas fundamentales. Una es la ingeniería de tejidos, tanto a nivel de 2 dimensiones como 3 dimensiones, y otra es el desarrollo de nanopartículas. Para hablar de ingeniería de tejidos os quiero mostrar un ejemplo esquemático sencillo, ¿vale? Que imaginaros que tenemos una placa Petri, que son placas de plástico, de poliestireno, donde se hace cultivo celular. Se ponen células y esta placa Petri la recubrimos con un material que os decía de tipo hidrogel, que a temperatura fisiológica, cuando se produce el cultivo celular a 37 grados, se encuentra colapsado, se encuentra deshinchado, ¿vale? Y esto lo que hace es favorecer que las células se peguen sobre el material. Y luego, cuando disminuye la temperatura, el material se hincha y lo que hace es que se despega de la placa y se lleva con él a las células que han formado ya un tejido. ¿Vale? Pues esto ya se está haciendo a nivel de hospitales y aquí os muestro unas fotografías sacadas de esta página web. Y lo que veis que proceden de un hospital de Japón, que lo que hacen es coger células de tipo mioblasto que provienen del tejido muscular y las hacen crecer sobre láminas poliméricas que tienen esta respuesta a la temperatura. Entonces, el polímero está deshinchado, ponemos las células encima, las células se unen unas con otras, forman un tejido, despegamos el polímero y nos lo llevamos a una cirugía cardiovascular, a un corazón que ha sufrido un infarto, entonces tiene microgrietas en el tejido muscular, podemos poner un parche de nuestro polímero con las células adheridas y regenerar esa zona del corazón. Otra tecnología en la que los polímeros son fundamentales
es en el área de impresión 3D, que seguro que habéis oído hablar de ella, pero en el área de medicina es fundamental. Aquí hay un... Entonces aquí lo que se hace es que se utiliza una impresora con un polímero que es líquido y que cuando se deposita sobre la placa adopta una forma sólida, es también un gel, ¿vale? Y a la vez que se está depositando ese líquido, se depositan también células. Esas células pueden crecer dentro de ese polímero y dar lugar a órganos completos. Por ejemplo, la impresión 3D de una mandíbula o del tejido de cartílago de una mandíbula es una realidad, ¿vale? Entonces, está llamado a ser la tecnología que va a permitir el desarrollar órganos en 3 dimensiones. Quizás una de las áreas también muy importantes en los polímeros en medicina es el desarrollo de nanopartículas poliméricas. ¿Y por qué nanopartículas? Porque las nanopartículas tienen un tamaño entre 10 y 100 nanómetros, ¿vale? Es una escala, supone la 1000.000.000ª parte de un metro, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño. Entonces tienen el tamaño adecuado como para ser internalizadas dentro de células y una vez que están dentro de la célula cumplir su misión. La misión para la que hayan sido diseñadas. Este tipo de idea de meter nanopartículas dentro de células ha sido como una cosa recurrente dentro de la ciencia ficción. Ya en los años 60, Richard Feynman, que se considera el padre de la nanotecnología y que consiguió el premio Nobel, ya anticipaba que sería muy útil si pudiéramos desarrollar nanocirujanos que pudieran ir a las partes del cuerpo que nosotros quisiéramos y desarrollar allí su función. Esto ya también fue desarrollado en libros de ciencia ficción de los años 60 y, bueno, más reciente para mí y para vosotras era súper lejano, ¿no? En los años 80, en la serie de dibujos animados Érase una vez el cuerpo humano, ¿no? Donde había como cápsulas de muñequitos que podían viajar por el torrente sanguíneo, ir a una parte del cuerpo y hacer lo que tuvieran que hacer para luchar contra las enfermedades. Eso que parecía ciencia ficción realmente ya es una realidad a nivel de ciencia. Se pueden diseñar nanopartículas poliméricas con un tamaño adecuado como para que viajen a través del torrente sanguíneo, se acumulen en zonas, en concreto aquí se acumulan en una zona tumoral, se internalizan dentro de las células tumorales y liberan fármacos de quimioterapia de forma selectiva solamente en la zona de tumor sin alterar otras zonas del cuerpo. De hecho, en lo que se trabaja actualmente es en el desarrollo de las llamadas nanopartículas teragnósticas, que puedan cumplir a la vez una función de terapia y diagnóstica, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que tenemos esta cápsula, que es de material polímero, y dentro se puede meter un fármaco que se utilice en quimioterapia, se pueden meter componentes pues de tipo nanopartículas de óxido de hierro, por ejemplo, que permitan por resonancia magnética de imagen localizar dónde está la nanopartícula dentro del cuerpo humano y se pueden también meter otro tipo de moléculas pues que sean sensibles, por ejemplo, a una irradiación láser o a la aplicación de un campo magnético y que aparte de quimioterapia pues puedan tener un efecto contra un tumor, si es el caso de terapia contra el cáncer por hipertermia magnética. ¿Vale? Esto se hace actualmente a nivel científico. ¿Vale? Entonces, espero haberos convencido con esta panorámica muy general de que realmente los polímeros han cambiado nuestra vida, continúan cambiándola. Hay que son materiales eminentemente del siglo XXI, pero bueno, es inevitable cuando uno está en el área de polímeros el traer a debate lo que nos están diciendo ahora mismo todos los medios de comunicación y que está realmente en la sociedad. Hay un problema con el tema de la acumulación de residuos plásticos en el medio ambiente. De hecho, ya sabéis que en el 2018 la palabra microplásticos fue designada la palabra del año, ¿vale? Y es inevitable
pues ver este tipo de fotografías de acumulación de plásticos pues en el medio marino, en vertederos, etcétera. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo? Bueno, Europa lo tiene muy claro. Es un reto global, pero bueno, a nivel europeo, que es donde estamos, en el 2030 realmente hay una estrategia a nivel europeo para meter materiales, para que los plásticos formen parte de la economía circular. Entonces, quiere decir que no, el meter un material en la economía circular quiere decir que no se quede como un residuo en el medio ambiente, ¿vale? Que se vuelva a integrar en el ciclo de vida. Para hacer esto, ¿qué es lo que propone la Unión Europea? Propone que en el año 2030 todos los envases de plástico deben ser reusables o reciclables y que más de la mitad de todos los residuos plásticos en la Unión Europea deben ser reciclables. Entonces, bueno, aquí hay mucho debate, que luego si queréis podemos hablar, pero deciros que a nivel CSIC somos conscientes de esta problemática y de hecho nos estamos organizando en una plataforma que es interdisciplinar y que aborda este reto desde diferentes puntos de vista. Agrupa diferentes grupos de diferentes institutos del CSIC, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Es plásticos sostenibles para una economía circular, ¿vale? ¿Qué hacemos los científicos para abordar este reto? A ver, aquí tengo que decir que los científicos tenemos que hacer mucho, pero que a nivel de la sociedad lo que hay que hacer es reciclar, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer con los materiales plásticos es ponerlos en el contenedor amarillo, porque todo lo que llega al contenedor amarillo se recicla y deja de ser un problema. Pero todavía podemos tener muchísimas aproximaciones a nivel científico para reducir la magnitud de este reto. Y desde esta plataforma del CSIC lo que vamos a abordar son diferentes aproximaciones para desarrollar métodos eficientes de clasificación de residuos plásticos, ¿vale? Porque lo que llega desde el contenedor amarillo son plásticos de diferentes tipos, de diferentes químicas, con diferentes propiedades que se tienen que reciclar de forma diferente y de forma eficiente. El generar mezclas con buenas prestaciones a partir de polímeros, de plásticos que sean residuos postconsumo. Procesos de regranulación, nuevos materiales. Hay una vía muy potente dentro de esta plataforma que es la vía biotecnológica. Se investiga de forma muy potente en este país sobre el desarrollo de microorganismos, el desarrollo de enzimas que puedan biodegradar los plásticos, ¿vale? Que los pongas allí y se coman las bolsas de plástico. Incluso se investiga en microorganismos, en enzimas, en otros tipos de organismos que lo que hacen es generar plástico que además es biodegradable. Y desde nuestro instituto, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, está integrado en esta vía, en la vía química, ¿vale? Lo que hacemos es que bueno, hay diferentes grupos de investigación, pero el tomar estos monómeros y generar polímeros que sean biodegradables o tomar directamente monómeros a partir de vías de origen de la biomasa y no del petróleo. Y luego el plantear la utilización de polímeros de origen natural que son biodegradables en aplicaciones donde ahora mismo se están utilizando polímeros que no son biodegradables. ¿Vale? Nuestro grupo de investigación lo que hacemos es trabajar con polímeros de origen natural, como un posible reemplazo a polímeros que se obtienen del petróleo, sobre todo en el área de biomedicina. Estos polímeros de origen natural pues engloban a polisacáridos, proteínas, lípidos que se obtienen tanto de la biomasa animal como de la biomasa vegetal. Son materiales extremadamente versátiles, debido a que la estructura química la podemos modificar, son abundantes en la naturaleza, relativamente económicos y luego además tienen una serie de propiedades que los hacen muy atractivos para propiedades biomédicas en concreto. Son materiales que no son tóxicos, son biocompatibles, son biodegradables y se está investigando, aparte de en biomedicina, su utilización también en el envasado de alimentos.
En nuestro grupo, este es el grupo al que pertenezco, que es el grupo de nanomateriales poliméricos del CSIC, del ICTP-CSIC, lo que hacemos es tomar estos polímeros de origen natural y combinarlo con nanopartículas, principalmente magnéticas y otras con otras funcionalidades. Utilizamos tecnologías verdes y lo llamo tecnología verde porque, hacemos la preparación de materiales siempre utilizando como disolvente el agua para dar lugar a materiales finales de tipo filme o hidrogeles, desde macrogel hasta nanogel, para aplicaciones en el ámbito biomédico. En concreto, lo que hacemos es utilizar polímeros, combinarlos con nanopartículas que tienen propiedades magnéticas y desarrollar materiales que tienen aplicaciones en biomedicina y en concreto en hipertermia magnética. Y antes de comentaros más en profundidad la línea de investigación en la que trabajo, quería hablaros de lo que es la hipertermia magnética para poner un poco en contexto la línea de investigación. La hipertermia magnética lo que consiste es en un calentamiento localizado hasta temperaturas por encima de 40 grados de células tumorales para producir la necrosis celular. Lo que se hace principalmente es utilizar nanopartículas, estas partículas pequeñitas entre 10 y 100 nanómetros. En concreto, para hipertermia, el tamaño adecuado suele estar en torno a 20 nanómetros. Se aplica un campo magnético. Estas nanopartículas, debido a sus propiedades magnéticas, tienen la capacidad de calentarse y producen la necrosis celular por aumento de temperatura. Este tipo de terapia de hipertermia magnética se utiliza ya en ensayos clínicos en Alemania en concreto, de donde es la patente. Ellos lo que han hecho ya es tratar glioblastoma, que es un tipo de tumor en el cerebro, por inyección de un ferrofluido, que es una dispersión de nanopartículas, directamente sobre el tumor cerebral. Se aplica un campo magnético y se produce el incremento de temperatura y la muerte celular de la zona donde están las nanopartículas. Claro, es una aplicación local, de forma que el calor no es homogéneo en toda la masa tumoral y solo se puede aplicar de forma local, por tanto no se puede aplicar en tumores que presentan metástasis. Entonces, bueno, hay una serie de limitaciones a este tipo de terapia. ¿Qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación? Lo que hacemos es encapsular estas nanopartículas dentro de polímeros, de tal forma que el hecho de que están de estar dentro de polímeros lo que hace es que previene la formación de agregados de las nanopartículas que tienden a unirse porque son magnéticas. Previenen cambios en la estructura de las nanopartículas, están protegidas como por una cápsula de polímero. Y luego, además, el hecho de que tengamos estos polímeros como cápsulas hace que, aparte de las nanopartículas, podamos meter otro tipo de cosas, en este caso fármacos, que se liberen de forma controlada y podamos tener una aplicación dual de hipertermia y de quimioterapia. Así hemos desarrollado, llevamos ya como 10 años con este tema y hemos desarrollado varios tipos de materiales como encapsuladores de nanopartículas, partiendo de los macrogeles que se hinchan y deshinchan en función de la temperatura y por tanto liberan el fármaco que esté en el interior, micro y nanopartículas o filmes poliméricos, ¿vale? Y esto es en concreto lo que os quería contar por ser el último trabajo que hemos desarrollado en el grupo. De hecho, lo ha desarrollado una chica que es una verdadera talent girl, que es de aquí de Salamanca y que estudió ingeniería química aquí en Salamanca y que posteriormente hizo la tesis doctoral en nuestro grupo y leyó la tesis doctoral en el 2017. Y ella, durante su tesis doctoral, su objetivo era desarrollar este tipo de filmes magnéticos de diferentes capas, con el objetivo de tener un tipo de filmes que nos permitiera aplicar hipertermia magnética de forma local y controlar el aumento de temperatura en la zona. Para hacer estos filmes, como nuestra orientación en el grupo es utilizar polímeros de origen natural, por todas las razones que hemos hablado antes, ella partió de dos polímeros de origen natural, que son el quitosano,
que es un polímero que se extrae, se obtiene a partir de la quitina, que es un polímero que está en el esqueleto de los artrópodos, en el esqueleto de muchos cangrejos, de muchas gambas y también en la pared vegetal de algunos hongos. Tiene esta estructura química, es un polisacárido y la característica más importante es que tiene este tipo de grupos que se llaman grupos amino que se pueden cargar positivamente. Tienen cargas positivas en la estructura del polímero. Y lo combinó con el alginato, que es un polímero también de origen natural que se extrae de las algas y que tiene esta estructura química, también es un polisacárido, son cadenas largas de estos monómeros de glucosa. Y lo que tienen es este grupo funcional, que es un grupo carboxílico, que tiene en su estructura cargas negativas. Entonces, el hecho de que tengamos dos polímeros con cargas opuestas, negativa, hace que podamos generar interacciones electrostáticas entre ambos polímeros, positivo-negativo. Enlaces iónicos, que eso sí que lo conoceréis, ¿no?, de química. Sí, creo que sí, eso sí. Entonces, bueno, es un concepto muy sencillo. Lo que tenemos es un sustrato, que en nuestro caso era el vidrio, luego os lo enseñaré. Y entonces depositamos primero una capa de polímero negativo y después una capa de polímero positivo y así de forma secuencial, por pasos, hasta dar lugar a un sistema de tipo multicapa, positivo-negativo, positivo-negativo, por interacciones electrostáticas. De esta forma, lo que Miriam desarrolló, nosotros podemos hacer este depósito de diferentes maneras. Nosotros lo hicimos por medio del spray. Vale, tenemos una cámara de spray que es como una cámara de pintar, que tenemos la boquilla donde conectamos las disoluciones poliméricas y las depositamos sobre un determinado sustrato, en este caso de vidrio. Entonces vamos alternando el polímero positivo con el polímero negativo hasta llegar a la formación de un filme polimérico. Aquí está un poco el esquema de preparación. Tenemos la disolución cargada negativamente, la disolución cargada positivamente de quitosano y las nanopartículas en agua. Se repite el número de ciclos n veces hasta conseguir el filme multicapa. ¿Qué pinta tienen estos materiales? Bueno, pues son filmes que son flexibles, que se pueden despegar del vidrio, son filmes que son flexibles y por tanto también vimos que podían ser inyectables, podemos cogerlos con una pipeta y tienen una respuesta a campo magnético porque tienen las nanopartículas y podemos obtener materiales desde 8 capas de nanopartículas hasta 160 capas de nanopartículas. Veis que las nanopartículas son de color negro, pues va aumentando el color de los filmes. Podemos ver cómo está organizado el filme a nivel de la nanoestructura. Si cogemos un filme de este tipo, lo partimos y observamos la sección transversal en un microscopio electrónico de barrido, es un tipo especial de microscopio, podemos ver que el material está estructurado en capas y que además, si hacemos rayos X sobre esta imagen, sobre esta sección transversal, el color rojo denota la presencia de las nanopartículas que están de alguna manera ordenadas en este tipo de capas. ¿Vale? Entonces, al final tenemos este tipo de material que está organizado dentro de su estructura. Lo siguiente que nos planteamos, y puesto que estamos trabajando con un objetivo en la tesis doctoral, es, bueno, estos filmes, vale, nos salen, hemos conseguido desarrollar un protocolo experimental, estos filmes se calientan cuando aplicamos un campo magnético, entonces colaboramos con un instituto que es el Instituto de Nanociencia de Aragón, que pertenece a la Universidad de Zaragoza, y ellos son físicos, sobre todo, y están orientados al fenómeno del magnetismo. Y con ellos desarrollamos un protocolo experimental para poder medir cuál es la respuesta de nuestros filmes. Entonces, lo que tenemos aquí es una fotografía del experimento que puso a punto Miriam,
Lo que hace es poner el filme dentro de un solenoide sobre el que se aplica un campo eléctrico y dentro se genera un campo magnético y lo que se toman son imágenes por medio de una cámara de infrarrojo para ver cómo aumenta la temperatura del filme cuando aplicamos el campo magnético. Y aquí os muestro un experimento sobre un filme, esto es un vídeo también, sobre un filme que tiene 80 capas de nanopartículas y cómo podéis ver cómo se aumenta la temperatura en tiempo real del filme de polímero. Vale, entonces partimos de una temperatura de 20 grados y si pasamos el vídeo hasta el final, porque eso es... Al final lo que conseguimos es un aumento en 5 minutos de hasta 9 grados, ¿vale? Desde aproximadamente 20 grados hasta 25 grados del filme. O sea que realmente cuando aplicábamos un campo magnético los filmes eran capaces de calentarse. Lo siguiente que hicimos y donde nos hemos quedado en la tesis de Miriam es probar la aplicación de hipertermia in vitro. Es decir, utilizando células para ver si estas células, cuando aplicamos el campo magnético y se produce el calentamiento, se produce muerte celular. Entonces, lo que hizo Miriam fue depositar sobre el filme polimérico células de tipo neuroblastoma, que son células que se saben que son muy resistentes a la temperatura. Era una especie de prueba de concepto para decir, bueno, vamos a meter células que no se mueran inmediatamente cuando aumentamos la temperatura, células resistentes. Las cultivamos sobre el filme polimérico y luego se aplica el campo magnético durante un determinado tiempo con unos determinados parámetros y se hace un test de muerte celular. Lo que se pudo determinar es que tras la aplicación de un ciclo de hipertermia, tras la aplicación de calentamiento por medio de campos magnéticos, se reducía solo un 5% la viabilidad celular y que era necesaria la aplicación de 3 ciclos para reducir en un 80% la viabilidad celular. O sea, hay un 20% de viabilidad celular. Quiere decir que realmente probamos que estos filmes podrían ser potenciales candidatos para la aplicación que nos habíamos propuesto. Bueno, y con esto termino aquí con algunas conclusiones muy generales sobre lo que os quería contar hoy. Yo lo que quería es convenceros de que los polímeros han cambiado nuestra vida, que revolucionan campos como la energía, el transporte o la biomedicina. Realmente no se entiende la sociedad del siglo XXI sin el desarrollo científico y tecnológico de los polímeros. Pero este desarrollo debe ser sostenible a nivel medioambiental, social y económico. Hacen falta iniciativas a nivel social sobre todo y a nivel científico ya se están haciendo. Trabajamos desde el área de materiales y desde otras muchas áreas, desde el área de biotecnología, desde el área de física. Es una aproximación muy interdisciplinar, desde el área más social, digamos, en comunicar la importancia de la sostenibilidad de los materiales polímeros y trabajar para ello. Y que los polímeros naturales son una alternativa a polímeros tradicionales en muchos campos, pero de forma muy destacada en biomedicina. Y nada, terminar con esta diapositiva, que es una fotografía que tomé en el metro de Madrid. Ponen extractos de libros para que te entretengas mientras vas en el metro. Y me llamó la atención porque, bueno, no sé si se ve, creo que no se ve, pero se llama Las niñas vuelan alto y es un libro del año 74, pero me gustó la frase que es el si quieres puedes, ¿no? A veces solamente hay que intentarlo para poder llegar a donde uno quiera o a donde le lleve la vida, pero teniendo un objetivo. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención.